Bueno, el motivo de este segundo audio, después del que vimos, en primer lugar, que era el análisis de una carta, atendiendo un poco a los núcleos energéticos, le pusimos nombres de personajes, para ayudar un poco a la mente, ¿no? A nuestra mente, sobre todo la parte que tiene que ver con la mente más creativa, más visual, más icónica, darles una figura tridimensional para identificar los rasgos, ¿no?, de esa energía con un personaje real o imaginario, pero que tiene una serie de atributos identificables. ¿Por qué es identificable? Porque ese símbolo, por ejemplo, esa pipi y calzas largas, pues tenía una serie de características que están grabadas dentro de nuestro inconsciente colectivo, es decir, tiene un significado que es prácticamente común a toda la humanidad. Si queréis profundizar un poco en esto del inconsciente colectivo, nosotros lo decimos mucho en Astro Nostrum, os recomiendo que hagáis una lectura. No es un libro muy técnico ni tampoco es muy denso, se puede leer bien, con calma. Es el de arquetipos e inconsciente colectivo, del célebre psicólogo, analista, Jung, Carl Gustav Jung. Fue discípulo y compañero de Freud, suizo. Nació en el siglo XIX, bueno, muchos probablemente le conozcáis o lo habéis oído hablar, en fin. Bueno, Jung hablaba mucho de los arquetipos, de los símbolos. Para él, detrás de ese símbolo había un significado, un significado que era común a toda la humanidad, ¿no? Es decir, el arquetipo de la madre es prácticamente común a todas las culturas, el arquetipo de la autoridad, el arquetipo del padre, el arquetipo del guerrero, el arquetipo del sabio, del chamán, del fin. Cada cultura ha denominado, ha llamado a estas personas, a estos símbolos, a estos arquetipos de una forma distinta, ¿no? Si hacéis un poco de memoria, ¿no? Si os detenéis un poco a pensar en estos símbolos, en estas personas, estos personajes, pues todas las culturas han tenido una figura de un héroe, un arquetipo del héroe, un arquetipo de la madre, del padre, de lo que es el sabio, lo que es el chamán, lo que es en fin, el ermitaño, en fin, todo esto, ¿no? Y viene muy bien, ese libro es muy, muy recomendable. Bueno, en ese primer análisis encuadrábamos en tres personas, en tres personajes, la estructura de una persona, que ayudan mucho al astrólogo o al terapeuta o la persona que utiliza la astrología para su trabajo, para su análisis, pero también para la persona que recibe la transmisión o recibe el mensaje, ¿no? Le ayuda mucho a visualizar cuál es el significado de eso que le trata de decir, ¿no? Lejos de decirle, en fin, el tema de planetas, de tal, en fin, que es una cosa un poquito más complicada, que es el lenguaje astrológico, pero no tiene por qué coincidir con el lenguaje de fuera, ¿no? Entonces, bueno, esta fórmula no la hemos inventado nosotros, sino que, bueno, hay otros astrólogos que también la utilizan, pero bueno, a mí me parece la más adecuada y creo que, bueno, un primer acercamiento es bastante ilustrativo, ¿no? En este segundo audio que hemos preparado, vamos a enfocarnos más en una parte de la carta. Y esta parte tiene que ver con la parte profesional, vocacional. Dentro de la carta astral, como sabéis, hay 12 sectores. Este sector es el 10º, es el que tiene que ver con la vocación, con la parte, digamos, de Capricornio, es decir, cómo nosotros nos estructuramos, cómo materializamos, cómo culminamos, ¿no? Capricornio, en definitiva, es un arquetipo que significa algo, ¿no? Ese algo es todo esto, ¿no? Una persona muy Capricornio, una persona es muy metódica, es una persona muy realista, es una persona que tiene muchas dosis de incredulidad, pero no porque ella quiera, sino porque ha nacido así. Y entonces tiene que culminar, o sea, tiene que, en su vida, una persona muy capricorniana tiene que contactar con lo real, porque lo necesita, porque necesita una parte de sí misma que estructurar. ¿eh? No es casualidad de que las personas que tienen mucho Capricornio tengan problemas o tengan problemas, por decirlo de alguna forma, bueno, problemas o temas puede solucionar con la figura del padre, con figuras de autoridad, con jefes, con, en fin, todo este tipo de arquetipos, que también son arquetipos, ¿no?, que están dentro de nosotros, bueno, que de alguna forma pues choca con esta persona tan Capricornio, ¿no?
La casa 10, que es este decimosector, corresponde con la parte más alta, con el medio cielo, denominado técnicamente en astrología. Y bueno, tenemos una persona real, un ejemplo de una persona que nos ha consultado, y queríamos cogerla como ejemplo para explicar este sector, o cómo se puede utilizar la astrología, para daros un ejemplo de cómo se puede usar la astrología para afinar mucho. En este caso, bueno, nada más y nada menos que el ámbito de la profesión, de la vocación o de la forma de estructurar, ¿no?, la vida propia. Entonces, bueno, esta persona tiene en casa 10 el signo de Piscis. Os colgaré dentro del vídeo, del audio-vídeo, pues a lo que es la carta, si veis la parte de arriba. La casa 10 aparece el signo de Piscis. Esto nos dice algo, nos dice algo importante. Que una casa que pide estructura, la casa 10 resuena con Capricornio, como decíamos, una casa donde pide estructura, hay un signo tan especial como Piscis. Es decir, aquí ya estamos viendo una tensión entre algo que está pidiendo estructura, que es la casa 10, que es el ámbito físico, de donde yo me desarrollo profesionalmente, como yo estructuro, como yo soy Capricornio. Hay un signo de agua, de disolución, donde la estructura prácticamente no existe. Entonces aquí hay una tensión ya entre energías, ya de primera mano. Esto es lo que llama un poco la atención. Entonces, bueno, esta persona hemos contactado con ella de forma real, hemos tenido unas entrevistas, nos ha explicado un poco cuál es su temática en este ámbito de su vida. Tiene otros, evidentemente, pero bueno, en este audio nos vamos a centrar en la parte profesional, la parte donde la persona se desarrolla, estructura profesionalmente, parte de la sociedad también. Y claro, ella a la hora de expresar su vivencia, pues es una vivencia realmente, bueno, pues un poquito extraña, poco habitual. Y eso es un poco Piscis, o sea, la energía de Piscis en casa 10 da una energía que no puede estructurarse. O sea, es una casa de estructura, pero la energía de Piscis es absolutamente de disolución. Es el último signo del zodiaco, es donde acabaría la energía, que empezaría en Aries, pasaría en astrología de ciclos, la energía se inicia en Aries, pasa por los distintos signos, haremos un audio en exclusiva para entender esto, pero cuando la energía llega a Piscis, hay una especie de disolución. Entonces, por pasar al plano real, una persona con Piscis en casa 10 se puede encontrar con situaciones en las que la estructura no está clara, la estructura está difusa, la estructura está deshecha, es acuosa. Esto nos puede llevar a cosas tan afinadas como decir que es que en su despacho, las paredes que tiene en su despacho son tan sumamente delgadas que prácticamente lo que dice tanto esta persona como el que está al lado de su se escuchan. O sea, esto ya nos está diciendo que la estructura, o sea, la estructura de su puesto de trabajo, con sus paredes, en este caso son de pladur, son tan sumamente permeables que vamos, no puede tener secretos. O sea, prácticamente cualquier conversación se puede escuchar, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con esto, porque Piscis, cuando entra en una estructura, lo que hace es, como es un disolutor, digamos, es un agua, digamos, es el agua oceánica, es el agua con mayor dimensión dentro de la propia carta, hablaba de océano en cuanto a energía, ¿vale? Es la energía de disolución, entonces hay una carga acuosa, ¿no? Psíquica, pero acuosa. Pero cuando toca con estructura, cuando estas dos estructuras se funden, estas dos energías se funden, tanto Piscis como la casa 10, como casa de Capricornio, llegamos a encontrar situaciones en las que mi propia estructura, donde yo estoy, es permeable. Es decir, es que prácticamente como si las paredes fueran porosas, me están escuchando, ¿eh? No hay una estructura rígida. Es decir,
Una persona con un Piscis en casa 10, las paredes de su despacho nunca pueden ser de hormigón armado. Nunca. Nunca. Porque su estructura es porosa. Esto puede resultar muy llamativo, muy mágico. Y algunos pensarán que es bueno, que puede ser casualidad o puede ser azar. Bueno, pues puede ser azar, bueno, pues tener este ordenador delante de mí ahora mismo. Puede ser azar el coche que se ha comprado fulanito. O puede ser azar que, bueno, que yo haya contactado con algunas personas o no. O sea, eso ya, las personas son libres de creer lo que quieran. Pues lo azar en nuestra experiencia, en nuestra vivencia no existe, es una fantasía, no es algo real, no hay nada azaroso, todo tiene un motivo de ser. Entonces, esta curiosidad que tuvimos en la entrevista nos llamó mucho la atención y claro, viendo su carta, pues podemos deducir que esa porosidad en sus casas, en su despacho, pues bueno, coincide con esto, no es casual, ¿no? Pero es más, Piscis, a ser un disolutor, a ser la última casa del zodiaco y es donde, digamos, la energía se disuelve, cuando hablamos de la energía se disuelve, significa que el ciclo acaba. El planeta cuando pasa en Piscis, el ciclo acaba, es decir, esa energía se agota porque ya se funde con todo, ¿no? Esto que es bastante complicado de entender y también de explicar, tiene su origen en la astrología de ciclos. La astrología de ciclos, donde una energía que empieza, cuando llega a Piscis, digamos que acaba. Por lo cual hay una vocación de disolución, de fin, ¿no? Es decir, cualquier energía que entre en Piscis de alguna forma se tiene que disolver, o sea, tiene que acabar, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sol en Piscis, una persona que tenga un sol en Piscis, bueno, pues una persona que es cuando no es, es cuando no es cuando me disuelvo. ¿Y qué hacer así que ante ese mensaje, que es tan sumamente así, casi trascendental o extraño a ojos de la sociedad? Pues puede hacer muchas cosas. Primero se puede polarizar, es decir, se coloca en su opuesto. Es decir, como tengo una energía tan sumamente resonante, una energía tan sumamente que trasciende la materia, pues me puedo volver realmente duro, ¿no? Es que tengo tanta sensibilidad, ¿no? Porque en Piscis nos hipersensibilizamos, nos entran poros, somos porosos, o sea, nos entra toda la información, nos entra, ¿eh? Como el despacho ¿no? Como las paredes de despacho, esa información entra, penetra, o sea, de alguna forma en nosotros también, ¿no? Las personas que tengan mucho Piscis son capaces de recibir información prácticamente de todos los sitios, hay una especie de resonancia con todo, ¿eh? Entonces me entero de lo que prácticamente siente uno, soy capaz de percibir lo que siente un colectivo, o sea, me sensibilizo con una causa humanitaria, en fin, todo este tipo de cosas. De hecho, mucha gente, o sea, personajes que son Piscis, a lo largo de la historia, pues han acabado de santos. O sea, esto es una curiosidad también. Leí la biografía de Santa Gema de Galgani. Bueno, pues Santa Gema pues era una mística que fue santificada, beatificada. Bueno, esto es a nivel... o sea, nosotros no nos identificamos con ninguna religión. No, pero simplemente a nivel curioso, a nivel científico, a nivel de investigación, que la astrología tiene mucho de investigación y mucho de observación y mucho de qué pasa alrededor, ¿no? Pues esta persona, lejos de identificación religiosa, que insisto, no tenemos ningún tipo de identificación como organismo, como plataforma, pero Santa Gema de Galgani, pues una famosa mística cristiana, fue beatificada, nació en el siglo XIX, y es Piscis. Bueno, pues puede ser curioso. Pues algunos pensarán que es azar, que es casualidad. Bueno, pues es Piscis. Y ella pues tenía realmente unas visiones, tenía una serie de comunicación que ella decía, bueno, que era Jesucristo, que era tal, que era Dios, que tal, bueno. En definitiva, ella lo que sentía era algo que era más allá, que estaba mucho más allá, que era una cosa poderosamente trascendental, ¿no? Incluso, bueno, hablaba de que se le abrió el pecho y que se tal, y bueno,
tiene una resonancia y que sufría mucho y que tal. Bueno, pues ese tipo de cosas tan piscianas, tan resonantes con el dolor incluso ajeno, con aquello que los demás sienten o pueden padecer, ¿no? Esta Santa Teresa de Calcuta, en fin, todo este tipo de personas tienen mucho Piscis. Puede ser casualidad o no. Nosotros entendemos que no es casualidad, sino que es una energía que ellos viven y la viven de esa forma, se vinculan con tema místico o religioso. Claro, una persona con tanto Piscis, hablamos de una persona actual, tiende un poco a tener la sensación de que siendo disolviéndose es como entra realmente su personalidad, en su esencia, o sea, en lo que es realmente él. Esto puede ser peligroso para la psique, como decíamos, porque esa persona va a tratar de disolverse de alguna forma. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues bueno, podéis imaginarlo, ¿no? Pues con alcohol, con drogas, con, en fin, con todo aquello que le disuelva de alguna forma, ¿no? Eso es lo que yo me refería, lo que quería decir un poco cuál es la esencia de Piscis. Evidentemente, eso de emborracharse, de necesitar beber o necesitar tal, o drogarse, o fumar, o en fin, emporrarse hasta arriba, esos son rasgos de que esa persona es tan sumamente sensible, aunque pensemos que sea un drogadicto. Con esto no estoy justificando absolutamente nada, ¿eh? Nosotros no vamos a hacer ninguna justificación de drogadicción ni nada de esto, pero es curioso también como personas con mucha energía de Piscis, en nuestras observaciones y en las observaciones históricas de la astrología, las personas muy Piscis tienden un poco a llegar a estas situaciones, ¿no? A estas situaciones de drogodependencia, que insisto, es una compensación de la psique, ¿no? La psique de alguna forma sabe que tiene que disolverse y actúa de esta forma. Entonces, en realidad hay que ayudar a esas personas, ¿no? a contactar con otras energías, ¿no? Con otra cosa aparte de sí misma, ¿no? Entonces, es habitual que una persona, por ejemplo, volviendo al ejemplo, que tenga este Piscis en casa 10, es decir, en la sociedad se topa con personas así. Personas drogadictas o que tengan realmente vicios, que tengan enganches con cualquier tipo de sustancias químicas, sustancias psicotrópicas, en fin. Es habitual que en su vida se tope con eso, su vida profesional. O sea, puede encontrarse con compañeros, con directivos, con personal de su trabajo que de alguna forma ya han contactado con eso, que esté ahí, ¿no? De alguna forma ya sabe, la persona sabe que en su entorno laboral o social, pues hay este tipo de cosas, ¿no? También puede ser un indicador de que la figura paterna, la figura de autoridad, está ausente. Si decíamos que un sol en Piscis, por ejemplo, es la disolución, si cogemos al sol individualmente, pues es la figura masculina y asociada tradicionalmente a la figura del padre, ¿no? Entonces, una persona con un sol en Piscis o tenga mucho Piscis, en su energía solar consciente, el arquetipo del padre, que puede ser Saturno y Sol, puede darse con una ausencia del padre, o el padre ha muerto, o el padre está tan ausente que prácticamente no tiene ningún peso en su estructura, ¿no? Eso es una estructura, digamos, si podemos sintetizar estos dos signos, una estructura sin estructura, es una estructura licuada, ¿no? De alguna forma, ¿no? No hay nada fijo, no hay nada tal, las paredes son porosas, la gente de mi trabajo de alguna forma están disueltos, o sea, contactan se emborrachan, contactan con temas de este tipo. La figura del padre, que es la figura, digamos, arquetípica de autoridad, está ausente, con lo cual todos estos símbolos, toda esta energía, se traslada, ¿no? Se traslada a la vida de la persona. Entonces la persona por ejemplo, una persona que tenga mucho aire o mucha tierra en su carta, o sea, es decir, una persona muy intelectual o una persona muy, digamos, con mucha tierra, es decir, una persona muy con los pies en el suelo, muy realista, muy incrédula, muy que esto creo en lo que veo, o necesita una estructura para desarrollarse, ¿no? Es decir, unas instrucciones, un método, un sistema. Cuando contacta con su medio cielo, con su ámbito profesional, vocación y el entorno social, se da cuenta de que algo está pasando, ¿no? Hay un choque, ¿no? Hay un choque. O sea, en mi vida profesional tengo que ser Piscis. Eso díselo a una persona que sea muy racional, una persona que sea muy realista, ¿no? Muy incrédula, una persona muy Tauro, una persona muy Capricornio, le explicas tú que en su ámbito profesional tiene que empaparse de este tipo de energía, ¿no? O sea, tiene que vivirlo de esa forma. Evidentemente hay una tensión, ¿no? Hay una tensión grande y la persona se confunde, o sea, la persona está confundida.
no sabe qué le pasa. Bueno, pues en este caso coincide, es una persona además que tiene mucho aire en su carta, tiene varios planetas además en casa 10, tiene a Marte, Marte es el impulsor, es decir, una persona con mucha iniciativa en el mundo del trabajo, tiene a Sagitario, perdón, a Júpiter, que es el regente de Sagitario, evidentemente tiene un optimismo muy grande, entonces tiene mucho impulso y mucha energía optimista en su trabajo, ¿no? Ella quiere hacer cosas y tal, pero se encuentra que su estructura, o sea, la estructura de la empresa, está disuelta, es una energía Piscis. El organigrama no está claro. Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Para que de alguna forma contactes con eso. O sea, ¿qué significa un Piscis en casa? O sea, pues eso, entre que los compañeros se emborrachan cada vez que tiempo, puede llegar uno borracho, bebido, o sea, esto es real, esto es real. Que las paredes son de cartón piedra, o sea, me entero de todo, soy capaz de enterarme de todo, de esa apertura energética, hablamos de Piscis, o sea, me entero de todo lo que pasa a mi alrededor, porque no hay una estructura rígida. El organigrama es prácticamente inexistente, hay confusión de roles, las personas, de repente el jefe se pone a hacer fotocopias, de repente el becario o la becaria se pone a dar instrucciones a no sé quién, o sea, hay tal confusión, hay tanta niebla, o sea, que la persona está realmente confundida. Sobre todo, os lo digo, que si tiene mucha energía de aire, mucho intelecto, mucha parte de explicación, de explicación racional, o mucha tierra, ¿no? O, bueno, ¿esto qué es? ¿No? O sea, puede tener realmente conflictos, ¿no? En ese sentido. Entonces, esta sensación de confusión, de niebla, de no saber qué es lo que está pasando, es una cosa muy real. Hay mucha gente que le pasa porque tiene esta estructura, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esto? Bueno, yo a esta persona en su momento le dije que adoptara una actitud de apertura. Es decir, su mente, como ya tiene mucha energía mental, intenta explicar las cosas de forma racional, evidentemente, o sea, tiene que procesar las cosas porque en su balance de elementos, como veíamos en la carta, en el primer audio, el balance de elementos de aire, ¿no? De alguna forma pues necesita contactar con la realidad de forma intelectual, o sea, es decir, necesito explicaciones a aquello que me rodea, ¿no? Entonces, en el ámbito profesional necesita un extra, no le vale solo con la mente. Ella tiene que saber que en su estructura social, en su estructura laboral, en su temática profesional, estos factores van a estar presentes. Y da igual lo que luche. O sea, si va a otra empresa o incluso a otro país, se cambia de tal, se va a encontrar con la misma estructura, porque esa estructura, como decíamos, es propia. La carta habla de mí mismo, no habla de nada ajeno. Eso que estoy diciendo que es un ámbito profesional o laboral exterior, en realidad depende de uno, es su forma de estructurarse. Y la forma de estructurarse esa persona y de culminar cosas tiene que ser a través de Piscis, es decir, de la no estructura. Esta paradoja de estructurarse desestructuradamente pues puede sintetizarse en la vida, o sea, puede utilizarse. Es decir, yo tengo que contactar con estructuras que se disuelven. Bueno, pues si eso es así, esa mente, o es el resto de la carta, tiene que tomar conciencia, la persona tiene que tomar conciencia de que haga lo que haga en el nivel profesional, habrá un grado de más o menos fuerte de disolución. Planes que se acaban y empiezan otros. Proyectos que se acaban y empiezan otros. Que el jefe es una persona que resulta que tiene una ONG. Dirige esta empresa y tiene una ONG. O resulta que la mayoría de los directores pues tienen una fundación. Están, aparte de esto que tienen luego una fundación. No sé, cosas así, ¿no? Claro, la persona con mucha energía mental, ¿no? Y realista, y pues claro, le choca eso. Pero eso que le choca es ella misma, es una parte de sí misma que está diciendo que en ese ámbito se permeabilice, que deje pasar esa energía sensible. O sea, en el trabajo tiene que ser sensible, tiene que, de alguna forma, contactar con esa energía. Y esa es la única forma, hacerlo de esa forma. Utilizar recursos propios, que los tiene, la persona los tiene, para realizar estas labores de forma, pues a lo mejor, más humanitaria, no ser a lo mejor tan rígida y tan exigente, sino que, bueno, de alguna forma relajar, dar incluso amor, hacer las cosas con cierto cariño,
hay un mandato, en este caso energético, que le dice a esta persona que en el ámbito profesional sea sensible, sea hipersensible, aunque sea un jefe, un director, una directora, tiene que sensibilizarse ahí. No es casualidad que pueda tocarle compañeros que realmente necesitan ayuda en un momento de su trabajo, que confíen en ella para decirle, en fin, labor humanitaria está ahí, como de esos santos, ¿no?, que hablábamos. Una labor humanitaria, desapegada, sin esperar nada a cambio, o sea, es de ayuda humanitaria, ¿no? De hecho, las ONGs, las fundaciones, son energías de mucho acuario y mucho piscis también, ¿no? En piscis ya es el sumum, ya si acuario es la solidaridad entre todos, y entre todos vamos a sacar esto adelante, ¿no? Lo distinto, lo diferente, lo humano, lo humanitario, ya en piscis ya es aquello elevado a la enésima potencia, o sea, es entregarte completamente, ¿no? Como esos santos, ¿no?, que están sumamente abiertos, ¿no?, a todo, que les sanen estigmas, que les sanen, en fin, este tipo de cosas, ¿no?, que son muy llamativas, pero son reales y han pasado, ¿no? Y la gente dirá, bueno, ¿eso cómo es? ¿Están locos y tal? No, no lo sé. Quizá la palabra locura no sea un adjetivo adecuado, quizás a ojos incrédulos lo sea, ¿no? O gente muy, muy incrédula, o muy, en fin, muy realista, muy pegada a lo que ve y lo que cree, ¿no? Pero hay gente que lo ha padecido, ¿no? Eso no es porque sí, si eso ha pasado es porque realmente existe, ¿no? Entonces, bueno, una vocación de esta persona sería, por ejemplo, dirigir una ONG, dirigir una fundación, dirigir un proyecto humanitario en el tercer mundo, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y esta persona diría, bueno, ¿y qué hago con esto? Bueno, pues de alguna forma juntar esa energía, esas energías de mucha tierra, con mucho aire, ¿eh?, esa forma de ser muy inteligente y además con la tierra crear forma, o sea, crear proyectos, crear realidad, y con esta vocación además de Piscis en casa 10, ¿no?, esa vocación tan humana y tan sensible, pues juntar esas tres energías, ¿no?, y podemos ponerle nombre también, como habíamos hecho en la, en la carta anterior. Podemos poner pues el contable, o sea, iba a decir el, la persona que está en la biblioteca estudiando, la rata de biblioteca, con la Madre Teresa de Calcuta no sé, y el interventor, por ejemplo. El interventor, cuanto manejar dinero, manejar finanzas. La rata de biblioteca, que es una persona muy sumamente inquieta intelectualmente, y la Madre Teresa de Calcuta, que está pensando es una energía que tiene que ver con la parte más humana, ¿no?, la parte más... No, me refiero a religiosa. O sea, religiosa al final es una canalización de algo trascendente. O sea, esta persona necesita hacer algo por la humanidad, por los demás, desinteresadamente. Aquí no hay ego, ¿eh? Aquí no hay ego. Aquí esto no se puede hacer para beneficio propio. Piscis no es beneficio propio. O sea, eso sería ego, y en Piscis hay disolución del ego, ¿eh? Aquí sería una labor humanitaria para los demás, sin esperar nada a cambio. O sea, esto es la entrega total, digámoslo así, ¿no? Entonces esos tres personajes, la bibliotecaria con el interventor y la Madre Teresa de Calcuta, hacer un proyecto, porque hay mente, hay mucha inteligencia, hay capacidad para materializar, y además hay una facultad, una cualidad humanitaria, ¿no? Pues esta persona sería ideal, o yo personalmente, si me pregunta cuál sería su vocación, o por poner orden un poquito en su mundo profesional, ¿qué es lo que podría hacer? Bueno, pues yo como intérprete de esto, como astrólogo, como terapeuta, como quieran llamar, pues le diría que se vinculara a este tipo de energías, ¿no?, a este tipo de proyectos, por ejemplo, que probara a ver, porque seguramente sería mucho más coherente con su energía general, ¿no? Hay una vocación clara de ayuda humanitaria a nivel de vocación, ¿vale? Y bueno, aquí habéis visto ahora unos minutos cómo a través de la carta astral se puede aclarar las dudas, la confusión, el interés, la curiosidad, la llamada, llamémoslo X, de una persona, para intentar, desde la simbología, desde esta psicología de Jung, más que la psicoanalítica
conductista americana. Aquí vamos al símbolo, y el símbolo tiene una connotación psíquica. Los signos, el Sol, la colocación de los planetas no es nada casual. O sea, el sistema solar en el que nosotros estamos viviendo como seres planetarios está absolutamente afinada. Es un sistema vivo, inteligente y operativo, que está funcionando continuamente. Los planetas están en la misma elíptica, además, cada planeta es distinto, tiene que ver, eso haremos un audio también, con una energía psíquica concreta, y a la vez sirve de regentes de los signos que pasa el Sol, ¿vale? El Sol hace una elíptica, entonces va pasando por cada signo. Entonces, en el momento en que uno nace, el cielo está en una determinada posición, y eso deja una huella. Esto podrá decir, bueno, esto está identificado como ciencia, bueno, pues no se ha podido demostrar, tampoco se ha podido negar. La astrología lleva miles de años, ha pasado por todo, ha pasado por Inquisición, ha pasado por persecuciones religiosas, ha pasado por persecución científica y sigue viva. No ha habido nadie que haya podido, ningún colectivo que haya podido enterrarla. Entonces, bueno, en esta nueva era que empieza, la era de Acuario, la apertura que va a haber, pues va a ser propicia para este tipo bueno, de la nueva filosofía, forma de pensamiento, pero bueno, hay una apertura. Al final esto no es algo nuevo, esto ya se sabía, ¿no? Siempre se ha sabido, pero estas persecuciones han acabado por, bueno, ocultarla, pero nunca acabar con ella. Es algo que sigue vivo y que tiene mucho que decir, ¿no? Nosotros, bueno, tenemos mucho interés en ella y queremos de alguna forma con esta plataforma impulsarla, ¿no? Y animar a toda la gente que quiera a consultarnos, a preguntarnos aquello que le inquieta sin ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de engaño, no hay magia, no hay, o sea, es una cosa técnica, hay un mapa, hay una posición planetaria, cada planeta significa una cosa, cada signo significa una cosa que está perfectamente identificado. Hay una comunicación entre esos planetas, esos signos en función de cómo se colocan en la carta. Nosotros invitamos a cualquier persona que tenga dudas, que tenga una llamada, un interés, que contacte con nosotros. Estaremos encantados de explicarle lo que necesite. Porque seguramente si hay gente que está escuchando este audio o ha contactado con nosotros de alguna forma, es porque algo dentro de sí mismo, aquí volvemos otra vez a lo de la casualidad, pues le está llamando, ¿no? Es una parte, una llamada consciente probablemente, un deseo interior de acercarse a este tipo, pero bueno, hay mucho, entendemos que, bueno, que ha habido mucho fraude a lo largo de la historia, entonces hay gente que ha querido aprovecharse económicamente de esto, engañar a otros, o en fin, bueno, es como todo, ¿no? O sea, la astrología era la madre de las ciencias, era la madre de las ciencias. El problema es que fue escindida, se entró en el racionalismo del siglo XVII y el XVIII, en el que pensaban que todo se podía explicar a través de la razón. Y bueno, empezaron a crear disciplinas científicas y se separaron de la astrología. Pero la astrología es la madre de todas las ciencias. Era la madre de todas las ciencias. Antes no había nada fuera de... O sea, incluso hasta predicciones médicas o diagnósticos médicos se hacían en función también de la posición planetaria. Insisto, esto nos llevaría a otro audio completo. En fin, en Internet hay mucha información. Pero insisto en que si hay alguien que esté escuchando esto, si hay alguien que haya contactado con nosotros de alguna forma, es por una llamada. Y bueno, nos gustaría invitar a esas personas que no tengan ningún tipo de prejuicio ni de nada, porque esto son cosas reales, son cosas que funcionan, que pueden aclarar mucho a muchas personas que están pasando por momentos complicados de confusión, de tal, simplemente por curiosidad. Nosotros nos acercamos, yo me acerqué por curiosidad. Yo, bueno, empecé con astronomía, con la observación del cielo, en una asociación, en mis años de universidad, y bueno, pues la vida pues te va llevando por determinados caminos de interés intelectual, de interés académico, como sea. La astrología es una forma de fusionar toda la parte de nuestro interés en la mitología, en la psicología profunda, en la psicología de Jung sobre todo, más que la conductista. La conductista es mucho más cartesiana, ¿no?
Y esto nos permite, a través del símbolo, a través de un esquema astral, contactar con la energía de la persona, que a ojos de la persona no podría darse cuenta nunca. Eso es un poco la clave. Esto es como un atajo para contactar realmente con toda mi energía, no solo con una parte. Nos dábamos cuenta en el ejemplo anterior, en el primer audio, en el que una persona, por la estructura psíquica, le resultaba más cómodo identificarse con una parte de sí mismo y ignoraba otras, ¿no? Y es la vida a través del destino lo que nos recuerda eso que también somos, ¿no? O sea, la vida a través de la experiencia y de las vivencias nos está indicando. Pasa que, bueno, luego hay resistencias internas, por supuesto, a aceptar aquello que la vida nos está trayendo, ¿no? Entonces, bueno, la astrología digamos que es una gran lámpara, un gran foco donde las personas pueden descubrir realmente todo su potencial, todo, no solo una parte. Y atraer cada vez menos destino, o sea, es decir, cosas que no acepto me vienen por destino y se repiten una vez y otra vez y otra vez. Entonces, bueno, esto puede ayudarnos a contactar con nuestra energía de forma global y completa. Para cualquier tipo de ámbito. Hemos visto el tema profesional, una persona con Piscis en casa 10, cómo vive de forma confusa en su trabajo, no sabe qué pasa, no sabe qué, o sea, nadie sabe realmente su rol, en fin. Y eso además no solo le pasa en un trabajo, es que le pasan en todos. Es curioso, la persona puede tener la sensación de que todo el mundo está en los trabajos está loco. No, no es que esté loco, es que ella misma va atrayendo de forma no casual, la vida le va atrayendo a ese tipo de sitios. ¿Para qué? Para que realmente contacte con esa energía en el trabajo, que saque su parte más sensible, la parte más humanitaria, parte humanitaria, de disolución. No significa que se emborrache, por supuesto. Emborracharse sería una compensación y un error de la psique. Está interpretándolo mal, no lo está viviendo bien. Tiene que hipersensibilizarse, hacerse santo, si lo quieren llamar así. O sea, tiene que humanizarse en ese ámbito, humanizarse. Aunque tenga mucho aire, mucha tierra y sea muy intelectual y muy incrédulo y muy desconfiado, en fin, tiene que abrirse en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. Tiene que ser ese santo, digamos, simbólicamente, como arquetipo, ese santo tiene que ser en su ámbito de trabajo, ¿no? Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado y no dejéis de seguirnos en nuestra página web, www.astronostrum.com, nuestro blog, tenemos dos, uno en Blogger y otro en la propia página. Y bueno, hemos abierto recientemente el canal Astronostrum en YouTube, donde colgaremos estos y otros audios. Y bueno, espero que lo disfrutéis. Cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Están ahí nuestros correos, nuestra página de Facebook. Cualquier cosa que queráis comentarnos y preguntarnos, estamos encantados de contestaros, ¿vale? Un saludo, muchas gracias.